Hola, buenos días. Somos el equipo conformado por Leslie, Goretti y Odair. En este tema que elegimos es startups, fintech mexicanas versus banca tradicional. Una batalla microeconómica por el futuro de las finanzas personales en México. Este tema nos pareció muy interesante porque combina la microeconomía con la innovación tecnológica, dos factores que están transformando la manera en que los mexicanos manejan su dinero. A lo largo de esta exposición vamos a analizar cómo los fintech compiten con los bancos tradicionales, cómo impactan en la oferta y la demanda de servicios financieros y qué papel tiene en la economía mexicana actual. A continuación, mi compañera Leslie nos va a explicar un poquito de su tema. Ok, ahora yo les voy a explicar qué es una startup fintech. Primero debemos entender qué significa una startup fintech. Una startup fintech es una empresa joven, innovadora, normalmente creada por emprendedores que usan la tecnología para crecer rápidamente. Entonces, por otro lado, la fintech viene del inglés financial technology, o sea, la tecnología financiera. Una startup fintech es una empresa que combina finanzas y la tecnología para ofrecer servicios financieros a través de aplicaciones o plataformas digitales. Esto incluye cosas como pagos, préstamos, inversiones o seguros, pero sin necesidad de ir a una sucursal bancaria. Su objetivo es hacer más fácil, rápido y barato el acceso al dinero. Ahora les voy a dar unos ejemplos. Con Clar puedes abrir una cuenta sin papeleos ni comisiones. Con Clip cualquier persona o negocio puede aceptar pagos con tarjeta usando solo un celular. Así de fácil. Esas empresas surgen porque la banca tradicional muchas veces tiene procesos lentos, cobra comisiones y excluye a personas sin historial crediticio. En cambio, las fintech aprovechan esta tecnología para acercar los servicios financieros a toda la población. Ahora les voy a explicar las clasificaciones de las fintech. Se pueden clasificar según el tipo de servicio que ofrezcan. Primeramente están las de pagos y transferencias, que son como el Clip o Mercado Pago, que permiten cobrar o enviar dinero sin el efectivo. Después tenemos como segundo las de créditos y préstamos, como Quesky o Confio, que ofrecen préstamos personales sin la necesidad de ir al banco y con una respuesta inmediata. Y tercero tenemos las de inversión y ahorro, como GMB o Flink, donde cualquiera puede invertir desde su celular, incluso con montos más bajos, como de 30 pesos, por ejemplo. Después tenemos en cuarto los seguros digitales, como Sofía, Salud o Mango Life, que ofrecen seguros accesibles desde una app. Y por último tenemos la educación financiera, que es como Finerio o Celanda.la, que nos ayudan a organizar gastos o presupuestos personales. Esta clasificación nos muestra cómo las fintech amplían la oferta de servicios financieros y eso desde la microeconomía es como una mayor competencia, más alternativas para el consumidor y precios muchos más bajos. Después tenemos a la situación actual en México respecto a las fintech. De acuerdo con el informe de Finovista 2024, hay más de 700 startups fintech activas, lo que convierte a México en líder de América Latina junto con Brasil. Más del 50% de los usuarios de estas plataformas son jóvenes entre 18 y 35 años, que prefieren la rapidez y facilidad de las apps. Además, México es un país donde más del 40% de la población no tiene acceso a una cuenta bancaria, por lo que las fintech ayudan a incluir financieramente a todas las personas. Desde el punto de vista microeconómico, esto significa que las demandas de servicios financieros está aumentando mucho, mientras que los bancos tradicionales tienen que adaptarse para no perder a los clientes en este caso. Por ejemplo, los bancos como BMVA o Anorte ya están invirtiendo más en la digitalización para competir con Clar o Nu, que son los bancos que últimamente se han hecho muy famosos.
Y, y les voy a también explicar la relación con la microeconomía. Ahora, relacionando esto con la microeconomía, podemos observar que las fintech están cambiando por completo la estructura del mercado financiero. Antes, los bancos eran los principales oferentes de servicios financieros y los consumidores tenían pocas opciones. Pero ahora, con la llegada de las fintech, la oferta aumentó, lo cual genera una competencia más fuerte. Pues, ¿esto qué quiere decir en la microeconomía? Esto se conoce como una competencia monopolística, donde muchas empresas ofrecen productos similares, pero se diferencian en aspectos como, por ejemplo, la tecnología o la rapidez o el diseño de su servicio. Además, los consumidores se vuelven más sensibles al precio, lo que llamamos mayor elasticidad. Porque si un banco, por ejemplo, cobra mucho, pueden cambiarse fácilmente a una app sin comisiones. Todo esto genera eficiencia económica, ya que los recursos se asignan mejor y los precios tienden a bajar. Y en sí las fintech entonces nos han modificado la forma en que funciona la oferta, la demanda y la competencia dentro del sistema financiero mexicano. Muchas gracias. Bueno, después tenemos lo que es la competencia microeconómica y las empresas extranjeras, que es una comparación, vaya. Bueno, entonces tenemos por un lado tenemos las fintech y por otro lado tenemos las bancas tradicionales. En el acceso podemos comparar que el fintech es 100% digital y en la banca tradicional son presencial con sucursales. En costos, en fintech las comisiones son más bajas o nulas y en la banca tradicional las comisiones suelen ser un poco altas. En velocidad, en fintech los servicios son inmediatos, mientras que en la banca tradicional son procesos más lentos. En las fintech la innovación es muy alta, ya que tiene la IA, las aplicaciones, el blockchain. Y en la banca tradicional, pues es muy limitada la innovación hasta el momento actual. Fintech en confianza es nueva, pero está en crecimiento y mientras tanto la banca tradicional es alta por trayectoria. ¿Ayudas? Gracias. Bueno, en términos microeconómicos, las fintech son nuevos competidores que entran a un mercado dominado por bancos. Su ventaja está en la diferencia del producto, ya que ofrecen servicios similares pero más personalizados y digitales, que es lo que normalmente buscamos hoy en día los jóvenes, ¿no? O sea, un poquito más de actualización. El impacto económico, bueno, también esto genera un tipo de competencia monopolística donde las empresas ofrecen productos similares, pero también diferenciados. En el impacto microeconómico tenemos lo que es la oferta, porque más empresas ofrecen servicios financieros y hay mayor competencia. En la demanda, los consumidores prefieren alternativas digitales, cambian sus hábitos de consumo. En elasticidad del precio, si un banco sube sus comisiones, el cliente puede cambiar fácilmente a una fintech. Y en externalidades positivas es la digitalización, innovación y educación financiera. Un ejemplo real que tenemos, pues sería BBVA aquí en México, que lanzó su propia app móvil para competir con fintech como Clar o Nu. Banorte invirtió en su propio laboratorio de innovación. Queskipay permite comprar a meses sin tarjeta de crédito, algo que antes solo ofrecían los bancos como Banamex o BBVA, que son los más comunes. Y Queskipay es el que permite comprar a meses. Esto demuestra que la competencia fintech mejora la eficiencia y fuerza a los bancos a innovar. Como en el caso también de Santander, que ellos aparte de tener el banco y las tarjetas de crédito y débito también tienen los programas digitales en donde tratan de poner a la gente al tanto con la innovación de la IA, con los cursos de Excel y todos ese impacto social que es positivo. ¿Me ayudas, amiga? Sí.
Bueno, en las empresas extranjeras tenemos a Nubank, que es de Brasil, que llegó a México en 2020 ofreciendo tarjeta de crédito sin comisiones ni anualidad. En Reino Unido tienen Revolut, planea operar en México con cuentas internacionales. Y Mercado Pago, que es muy común, es de Argentina, que es muy usada por negocios pequeños y vendedores en línea. Estas empresas aumentan la competencia internacional y traen nuevas estrategias de mercado. Desde la microeconomía, esto amplía la oferta del mercado y reduce el poder monopólico a la banca tradicional. Bueno, con esto podemos concluir que la competencia entre fintech y bancos está cambiando las reglas del juego. El consumidor ahora tiene más poder, más opciones y mejores precios. Bueno, y seguimos con el siguiente tema. Ok, buenas tardes, profesor. En esta parte de la exposición vamos a hablar un poco sobre el tema que está transformando la digitales, servicios tecnológicos, dinero, inversión, pago o ahorro que realiza Internet con una app o una plataforma digital. Algunos ejemplos podría ser las aplicaciones bancarias que usamos en el celular, las empresas fintech, que son startups tecnológicas enfocadas en servicios financieros. También están los códigos QR, que cada vez son más comunes en tiendas, mercados o puestos ambulantes. Las inversiones digitales, que permiten comprar acciones o fondos desde el celular. Y también están lo que son las criptomonedas o billeteras digitales, que funcionan sin necesidad de bancos. Un ejemplo muy claro pues, es el cliente. Un vendedor de tacos en la esquina antes solo podía aceptar efectivo, pero ahora gracias a la plataforma como Cli, Mercado Pago, pueden lo que es cobrar con tarjeta o con QR sin necesidad de tener una cuenta bancaria. Esto significa incluso que nos permite que más personas y pequeños negocios participen en la economía digital. Este tipo de herramientas están cambiando la forma en que interactuamos con el dinero y al mismo tiempo están transformando la estructura económica del país. Bueno, también tiene efectos microeconómicos muy importantes. Es decir, son cambios que se notan a nivel individual, empresarial y en los pequeños mercados. El primer beneficio es la mayor inclusión financiera. Gracias a las fintech, más personas tienen acceso a servicios como préstamos, ahorros, pagos o inversiones. Antes, abrir una cuenta e invertir en la bolsa era algo complicado, burocrático y hasta costoso. Hoy, con un solo celular y conexión a Internet, cualquier persona puede hacerlo. Esto hace que aumente la demanda de servicios financieros y que el sistema económico se vuelva más dinámico. El segundo beneficio es el aumento de la competencia. Las empresas fintech presionan a los bancos tradicionales a ser más eficientes, ofrecer mejores servicios, bajar sus comisiones. Esto se traduce a una mejora para el consumidor final, ya que ahora tiene más opciones y puede elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. El tercer beneficio es la innovación tecnológica. Con esto, las plataformas digitales están creando nuevas herramientas como la inteligencia artificial para el análisis financiero, la automatización de pagos o la atención al cliente 24/7 mediante chatbots. Todo esto mejora la productividad del tema financiero y permite una economía más moderna. Y finalmente, en el cuarto beneficio, hay más competencia y tecnología, los precios tienden a bajar y los servicios a mejorar. Eso crea un círculo positivo que impulsa el crecimiento económico. Un ejemplo de esto puede ser el caso de mexicana, desde solo recursos. Esto provoca que no pueden hacer mercados comenzar a invertir. En consecuencia, otras plataformas también tuvieron que innovar y mejorar sus servicios para competir. Este es un claro ejemplo de cómo la tecnología genera más participación y más competencia. ¿Puede darle la siguiente, por favor?
Ok. Sin embargo, no todo es positivo. Las finanzas digitales se enfrentan retos importantes que deben resolverse para asegurar un crecimiento sostenible y seguro. El primer reto es la regulación en México. Existe la llamada Ley FinTech, aprobada en 2018, que establece reglas para que las empresas financieras tecnológicas operen con transparencia, seguridad y responsabilidad. Pero el reto es grande porque la tecnología avanza más rápido que las leyes y a veces la regulación se queda atrás. Constantemente las normas para proteger a los usuarios sin enfrentar la innovación. El segundo es la ciberseguridad. Cada vez que usamos una app financiera compartimos información sensible, datos personales, contraseñas y números de cuentas. Si una empresa no protege adecuadamente esa información, los usuarios pueden ser víctimas de fraudes o robos digitales. Por eso las fintech deben invertir en sistemas de protección auténtica, de autenticación y educación para el usuario. Y el tercer reto es la educación financiera. Muchas personas usan estas aplicaciones sin entender bien cómo funcionan o qué riesgos existen. Por ejemplo, algunos usuarios invierten en criptomonedas sin saber que su valor puede cambiar drásticamente en cuestión de horas. Por eso es fundamental fomentar la educación financiera digital para que la población no solo la tecnología, sino la inteligente y segura. Voy a hacer la siguiente. Bueno, en conclusión, los startups fintech no buscan eliminar los bancos, sino transformarlos. Están impulsando una nueva etapa en la economía mexicana, donde la competencia, la innovación y la inclusión son los motores principales. Podemos decir que la llamada batalla entre fintech y la banca tradicional no es realmente una guerra, sino una evolución económica. Una evolución hacia un sistema financiero más justo, más eficiente y más digital. Las finanzas digitales para quedarse sobre el crecimiento del país. No solo es importante, sino necesario para poder, por nuestra parte. ¿Hay algo más en el que quieran aportar? Sí, bueno, ya quisiéramos dar también una conclusión rápida también. Bueno, Goretti, tú primero tu conclusión, por favor. Estás silenciada. Es verdad. Sí. Bueno, es que yo considero que esto no solo mejora, o sea, la economía personal, pues, sin embargo, a ver, déjame relajo. Bueno, en definitiva, las fintechs no buscan reemplazar a los bancos, sino definir el futuro de las finanzas personales en México. Un futuro donde la tecnología, la competencia y la inclusión financiera trabajen juntas para empoderar a los ciudadanos y a fortalecer la economía del país. Pero yo considero que, o sea, como comentó nuestro compañero Dair, que sí es importante tener una educación financiera para saber cómo utilizar, cómo aprovechar esas oportunidades que nos da tanto como las fintech como los bancos tradicionales. Y, o sea, qué mejor que los bancos tradicionales, o sea, se estén adaptando a lo nuevo, a lo actual. O sea, porque así nos da una esperanza, ¿no? Exactamente, De algo sí. seguro. Uh-huh. Pues yo concluyo que las startups fintech, pues las mexicanas, están prácticamente transformando el sistema financiero pues de nuestro país, de lo que tradicionalmente pues ya conocíamos. Yo creo que gracias a esta tecnología han hecho que los servicios sean hasta más rápidos, más accesibles y pues económicos, ¿no? O sea, obligan a los bancos tradicionales, como ustedes lo decían, pues a modernizarse. Y pues esto desde la microeconomía, un segundo. Esto desde la microeconomía representa una mayor competencia, una oferta más amplia y consumidores mejor beneficiados. Pues en pocas palabras, no buscan reemplazar, como dijeron ustedes, a los bancos, sino como impulsar a la nueva era de las finanzas. Uh-huh. Uh-huh. Sí, eso es una ventaja súper importante porque pues se supone que en la economía, o sea, tenemos que estar impulsando, en la oferta y la demanda tenemos que motivar al consumidor, ¿no? Entonces, es un ganar-ganar. Exactamente, sí. Uh-huh. Entonces, pues, muchas gracias, o sea, al maestro por el tiempo, por ver nuestro video. Y eso sería todo en nuestro tema fintech. Y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias.